La siguiente etapa del proceso es el ensamblaje. Para eso usamos la función ensamblaje, a la cual enviamos, bueno, el objeto mesh, porque siempre la estamos utilizando. Le enviamos local case, el recién vector de cast locales que hemos creado, local bs, el reciente vector de bs locales que hemos creado, y enviamos la k global y enviamos la b global, que son los las dos estructuras que se van a llenar de información en esta ocasión con el proceso de ensamblaje. Pero antes de enviarlos, los inicializamos con ceros, porque el proceso de ensamblaje se entiende como una agregación. Si recuerdan, dentro de la matriz global, dentro de la K global, las K locales se van insertando, pero entendiéndose como suma, se van agregando a las celdas ya existentes. Entonces, si las variables K y B están vacías y queremos agregar cosas, vamos a incurrir en errores. Por lo tanto, primero las llenamos de ceros. Para eso usamos esta función zeros, que también está en el archivo mathtools.h. Vamos a echar un vistazo. Entonces acá tenemos dos versiones de esta función. Está la función zeros, que recibe una matriz, y está la función zeros, que recibe un vector para llenar una matriz o un vector de ceros respectivamente. Int n representa las dimensiones de la matriz. Para el caso, no lo he puesto aquí explícitamente, pero zeros asume que esta matriz va a ser una matriz cuadrada. En el contexto de la aplicación del método de elementos finitos, estas matrices con las que vamos a trabajar siempre, ojo, siempre, imagínense que lo digo en mayúscula, siempre van a ser cuadradas. Entonces, no es necesario, al menos para este programa, estar haciendo una versión general que tome en cuenta un número de filas y un número de columnas que sean distintos. Basta con una n y se entiende que la matriz va a ser de n por n. Entonces, hacemos un for que vaya desde 0 hasta n. Hacemos un vector row. Este tipo de declaración de vectores se entiende como una inicialización al momento de la declaración. Esto es equivalente como cuando uno declara una variable y en el momento de la declaración le asigna de una sola vez un primer valor. O sea, se declara y al mismo tiempo se inicializa. Para el caso de la estructura de datos vector de C++, el equivalente es lo que está escrito acá. Yo creo una nueva variable llamada row, que va a ser una fila, y es de tipo vector float, es un vector de reales. La verdad es que aquí también puedo haber escrito vector, porque por el type def de arriba es básicamente lo mismo. Entonces, pero vamos a dejarlo así. Si yo pongo a la par de la variable entre paréntesis estos dos números, significa que este vector de dato tipo float va a ser de longitud n, y todas las celdas van a estar llenas del valor que yo ponga ahí, que en este caso es 0.0. Entonces, para efectos prácticos, lo que estoy haciendo en esta línea es crear un vector de ceros de dimensión n, y eso constituye una fila de la matriz resultante. Entonces, como es aquí creado una nueva fila, esta nueva fila la agrego al final con pushback de la matriz que me han solicitado rellenar con ceros. Entonces, por cada iteración del for, creo una nueva fila, y esa nueva fila se añade a la matriz. Al final del proceso, cuando el for termine de ejecutarse, m contendrá n filas, y cada una de estas n filas va a tener n ceros. De manera que tengo una matriz n por n llena de ceros. Luego, el método zeros, que recibe un vector, es básicamente un caso particular de lo de arriba, porque lo único que necesito es, en cada iteración del for, desde 0 hasta n, agregar un 0 al vector b. Creo un vector de 0. Básicamente es lo de arriba, pero mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que hago en estas dos líneas. Inicializo esas dos variables con 0, mi k global y mi b global, y las envío al proceso de ensamblaje para que las k locales y las b locales se vayan insertando en sus posiciones correspondientes. Echémosle un vistazo a eso. Aquí está también, aquí en cell.h. Nos vamos acá. Esta es la función ensamblaje. Entonces, ensamblaje recibe, bueno, el objeto mesh, que tiene toda nuestra información. Recibe el vector de matrices local case. Recibe el vector de vectores local bs, que son las k locales y las b locales. Y recibe, por referencia, porque la vamos a modificar, la matriz k global y el vector b global. Entonces, hacemos una iteración a lo largo de los elementos. Aquí un for muy similar al que veíamos anteriormente en la función crear sistemas locales. Yo itero una cantidad igual de veces la cantidad de elementos que tengo en mi malla. Entonces, del objeto mesh, con el método getSize, en la posición elements, obtengo yo ese dato y sé que es la cantidad de elementos. Entonces, ese es el dato que me va a dirigir el for.
De manera que por cada elemento yo voy a hacer tres cosas. Primero, voy a extraer el objeto elemento que corresponde al elemento actual de la iteración del for. Para eso hago uso de este método. Vámonos a clases.h. Tenemos por acá estos cuatro, no, perdón, este elemento de aquí. Básicamente es un getter particular. Si recuerdan, teníamos un método getElements de tipo puntero elemento que retornaba la totalidad de la lista de elementos, del arreglo de elementos de la malla. Este es un caso particular. Es getElement, retorna un objeto elemento como tal, recibe un entero que se entiende como un índice, como una posición, y lo que retornamos es la posición i de mi lista de elementos. O sea, obtengo un elemento particular de la malla. Para el caso es el elemento actual. La variable i es el iterador del for. En la primera iteración tiene un valor de 0, es decir, en la primera iteración vamos a obtener el primer elemento, en la segunda iteración el segundo elemento, etcétera, etcétera. El punto es que en esta línea yo extraigo el elemento actual del proceso de ensamblaje. Posteriormente tengo dos funciones auxiliares, assemblyK y assemblyB. Esta ensambla la K global, esta ensambla la B global. Cada una recibe el elemento actual, recibe la K de ese elemento. El caso de assemblyK recibe la K local del elemento actual. Para eso obtenemos de local case, que recuerden que es un vector, se entiende como un arreglo, obtenemos su posición i. El método at de la estructura vector de C++ es equivalente a acceder a una posición particular del vector. Entonces, si yo utilizo el método add en la posición i, que de acuerdo al for corresponde al elemento actual, obtengo del arreglo de K locales la K local del elemento actual. Entonces al ensamblaje de la K le envío el elemento actual, la K del elemento actual y la K global, porque es ahí donde la K local se va a insertar. Bajo la misma lógica, assemblyB recibe el elemento actual, accedemos a la posición i del vector local bis, es decir, extraemos la B del elemento actual, su B local, y enviamos la B global porque es ahí donde se va a insertar. Entonces, repasando, la función de ensamblaje recibe el objeto mesh, el arreglo, si quieren, o vector de K locales, el arreglo o vector de B locales, la K global y la B global. Iteramos a lo largo de todos los elementos y por cada elemento hacemos tres cosas. Extraemos del objeto mesh el elemento actual y luego invocamos a assemblyK enviando el elemento actual, su K local y la K global, y llamamos a assemblyB con el elemento actual, su B local y la B global. Entonces, esas dos funciones están aquí arriba. Las podemos echar un vistazo rápido. assemblyK, como decíamos, recibe un elemento, que es el que al que estamos haciendo el ensamblaje en este preciso instante. Recibe una matriz K local de ese elemento y recibe por referencia, porque se va a modificar, la K global. Entonces aquí mucho ojo a lo que se hace. Vamos a hacer un pequeño repaso de cosas. Un elemento está formado en este escenario, recuerden, una dimensión. En una dimensión los elementos son segmentos de recta. Entonces, en una dimensión los elementos tienen dos nodos. Si recuerdan, en nuestro archivo clases.h, la clase element, que hereda de item, trabaja con el identificador, nodo 1 y nodo 2. Si le echamos un vistazo a nuestra clase abstracta item, cada uno de esos datos tiene su getter. Está el getID, está el getNode1 y está el getNode2. Son los tres datos que un objeto elemento o element utilizaría. Entonces, si yo tengo el elemento actual, que es el que estoy recibiendo por parámetro, y utilizo el método getNode1, obtengo el indicador de el índice de su primer nodo. Por ejemplo, si nos vamos al archivo, a la sección que corresponde a la tabla de conectividades, digamos que el elemento actual es el 4. En el momento que yo ejecute e.getNode1, estaría obteniendo este 4 de acá, la coordenada global del primer nodo local del elemento 4. Eso es lo que hacemos acá. Del mismo modo, si yo al elemento actual le ejecuto su método getNode2, estaría obteniendo el índice de su segundo nodo.
Es de manera que a través de estas dos ejecuciones, de estos dos métodos, tengo los índices de los nodos de mi elemento. Ok. Entonces, ¿cómo sabemos? Como hemos dicho en clase, los nodos, las coordenadas globales de los nodos de un elemento se utilizan como los índices de la K global en donde se inserta la K local. Es algo que también pueden visualizar en el video que les entregué la semana pasada, en el cual esperaría que hayan visto un par de veces. Entonces, yo tomo mi elemento actual, tomo las coordenadas globales de esos dos nodos y esos dos números son los que utilizo como índices en la K global. Los utilizo como índices tanto en las filas como en las columnas. Es decir, yo ejecuto e.getNode1, e.getNode2, tengo dos números, busco esos dos números en las filas y busco esos dos números en las columnas. 2 por 2 son 4, por lo cual yo tengo ahí delimitada una submatriz de 4 celdas. Son esas las 4 celdas en las que se inserta el contenido de la K local. Y eso es lo que está hecho en estas 4 líneas. Si yo, vamos una por una, aislemos esta. Yo tengo la K global, accedo a la posición indicada por el nodo 1. Ignoren el menos 1 un momento, ya lo comento. Y accedo a la posición delimitada por el nodo 1, eso en las filas, y luego otro acceso. Recuerden que la K es un vector de vectores, tiene dos posiciones, dos índices. Utilizando el mismo dato de e.getNode1, accedo a las columnas. Entonces estoy accediendo a una celda en particular. Si yo veo las 4 posibles combinaciones, tengo las 4 celdas de esta submatriz. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo el acceso a la celda delimitada por getNode1 y getNode1. Esta es la celda delimitada por getNode1 y getNode2. Esta es la celda delimitada por getNode2 y getNode1. Y esta es la celda delimitada por getNode2 y getNode2. Incluso lo pueden ver como índices. 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Como los índices de esta submatriz. El menos 1 es porque, si nos vamos otro momentito aquí, de acuerdo al formato de este archivo, los nodos empiezan a numerar desde 1. Pero acá en C++, todo lo trabajamos a partir de la posición 0. Porque si recuerdan, en nuestro objeto mesh, los nodos están guardados en un arreglo que está declarado aquí, y los arreglos en C y C++ comienzan a contarse desde 0. Entonces, para poder acceder a la posición adecuada, porque los vectores también se empiezan a contar desde 0, necesito restar 1 siempre para poder tener el dato correcto. Porque si no, incluso podría incurrir en una violación de segmento. Si yo quisiera acceder a la posición indicada por el nodo 10, si yo uso el 10 directamente, va a dar violación de segmento, porque la posición 10 en el arreglo no existe, porque empezamos a contar desde 0. En realidad el nodo 10 corresponde a la posición 9. Por eso es que todos tienen un menos 1. Si lo quisieran visualizar un poco diferente por un momento, podríamos decir que un primer index, le voy a llamar index 1, viene dado por e.getNode1 menos 1. Ups, perdón. Y un entero index 2 viene dado por e.getNode1 menos 1. De manera que yo podría en cada aparición de e.getNode1 menos 1 colocar index 1, por ejemplo ahí, acá, acá y acá. Y en cada aparición de e.getNode2 menos 1 colocar index 2. No lo hice porque yo suelo preferir no declarar variables extra, a menos que sea extremadamente necesario, pero si lo ven más claro de esta manera también lo pueden trabajar así. El punto es, repito, yo utilizo las coordenadas globales de los dos nodos locales del elemento actual como índices. Esos índices los uso en las filas y en las columnas de mi K global, de manera que defino 4 celdas, defino una submatriz de 2 por 2. Entonces en esas 4 celdas ingreso los 4 datos de la K local. Entonces, recuerden que el proceso es una agregación, por eso cada una de estas 4 operaciones es un más igual, no es un igual directo, porque entonces estaría sobreescribiendo la información anterior.
Y como recordarán, hay celdas que se solapan entre elementos y es necesario que sea una agregación. Entonces, utilizando index 1, yo ahí coloco la posición, la equivalente a la 1, 1, pero aquí es 0, 0 porque se empieza a contar desde 0, de la matriz local, en el que determinado por el index 1 y index 2, coloco la posición 1, 2 conceptual, 0, 1 en C++. En la posición indicada por los índices 2 y 1, básicamente ubico la posición 2, 1 de la K local, que en C++ es la 1, 0, y en la posición indicada por índice 2 e índice 2, coloco la posición 2, 2 de la K local, que en C++ es la 1, 1. Espero se comprende, si no, estaré abierto a consultas. El punto es de que aquí aplicamos el proceso de ensamblaje como lo hemos visto en clase. Un elemento a la vez, una K local a la vez, siguiendo el principio que decíamos, que repito una vez más. Las coordenadas globales del elemento actual se utilizan como índices en las filas y en las columnas de la K global, definiendo 4 celdas en las que se insertan los 4 datos de la K local. Una vez comprendido el ensamblaje de la K, el ensamblaje de la B es muchísimo más sencillo. De manera similar, recibe el elemento actual, recibe el vector local B y recibe el vector global B por dirección, porque es el que se modifica. Entonces, aquí es mucho más directo, solo accedo a dos posiciones, accedo a una posición determinada por el primer nodo del elemento y a una posición determinada por el segundo nodo del elemento. Y ahí a esos dos puntos, en esas dos posiciones, agrego el contenido de la B local, que son 2 números. Si lo queremos hacer de manera similar al de arriba, puedo copiar estas 2 líneas, las coloco aquí y básicamente aquí coloco index 1 y aquí coloco index 2. Entonces, repito una vez más, las coordenadas globales del elemento actual definen los índices. Ahorita estamos en la B global, entonces en la B global esos índices definen las dos posiciones en las que se insertan los dos datos de la B local. Entonces esperaré yo que luego de un par de leídas y con lo que acabo de explicar esto se comprende. Entonces el mismo proceso que hicimos en clase, pero ya codificado. Entonces este proceso para la K global y este proceso para la B global se ejecutan por cada iteración de este for en la función de ensamblaje. Cuando la función de ensamblaje ha terminado, entonces la K global y la B global ambas están efectivamente ensambladas. En el main, para poder verificar esto, no lo había mencionado antes, pero porque lo tengo comentado, he dejado comentado aquí esta línea. Por ejemplo, si ustedes quieren, después de crear los sistemas locales, verificar que los arreglos local case y local bis han sido adecuadamente creados, ustedes pueden descomentar esta línea para que se muestre su contenido. Showcase muestra una por una todas las K globales construidas, que ahorita, como hemos dicho, que estamos en una dimensión con los elementos de misma longitud y todo eso, entonces todas las K serían iguales, sería la misma K 9 veces en este caso, pero por si lo quieren verificar pueden descomentar esta línea y verlo. Lo mismo acá, showBis muestra el contenido de localBis una B local a la vez. Si no lo quieren ver, entonces pues recomentan la línea. Del mismo modo aquí abajo, después del ensamblaje, está comentada porque es opcional, ustedes la pueden comentar si lo quieren ver. Hay un show matrix y hay un show vector para ver el contenido de la K global después de haber sido ensamblada, para ver que esté correctamente ensamblada, y para ver la B global después de haber sido ensamblada, para ver que haya sido correctamente hecho. De igual modo, esto es opcional por si lo quieren. Ambas funciones, todas esas funciones están descritas aquí en cell.h. Como son solo de mostrar, no viene el caso explicarlas mucho, siguen la misma lógica que habíamos dicho, son estas 4 de aquí. Showcase itera a lo largo del vector de K locales, por cada una utiliza show matrix para mostrar su contenido, de manera que mostramos cada una de las Ks. Show matrix pues son 2 fors, como ustedes ya saben, para recorrer una matriz, un iterador para las filas, un iterador para las columnas, y utilizo esos 2 índices y J para acceder a la celda de la K e irlas mostrando uno por uno. De manera similar, showBis itera sobre el vector de Bs locales, y por cada iteración utiliza showVector para mostrar cada una de las B locales. ShowVector recibe un vector y itera a lo largo de su contenido para ir mostrando sus posiciones. Entonces son funciones
que ustedes ya deberían conocer, deberían ya haber hecho en diferentes contextos. Solo está adaptado aquí a C++ y a estos dos tipos de datos personalizados que definimos hace un rato. Entonces estas se las dejo a ustedes para que las revisen un poquito más despacio, y me voy a concentrar en el proceso como tal de elementos finitos, cuyo siguiente bloque corresponde a la aplicación de las condiciones de contorno, primero las de Neumann y luego la de Dirichlet.